Elegido. ¿Cómo rompiste el límite espiritual? Descubre tu propósito divino. Escucha esto como si fuera la respuesta a una pregunta que te ha rondado desde hace años. ¿Por qué todo en tu vida se desajustó cuando empezaste a ser auténtico? No estabas loco. No fuiste un error en el plan. Te prepararon para esto. Hubo un tiempo en que caminabas atento a las miradas, midiendo cada palabra para que nadie notara lo que ardía dentro de ti. Aprendiste a bajar la voz, a suavizar tu risa, a disfrazar convicciones con frases neutras. Te dijeron que la paz vendría si te adaptabas, que la pertenencia costaba ese precio. Pero algo empezó a cambiar, y cuando empezó, el mundo a tu alrededor comenzó a reaccionar como si un imán hubiera sido activado. Las cosas pequeñas fallaban, las conversaciones se tensaban, las personas que antes fingían amistad se mostraban incómodas. No fue casualidad. Eso es la firma del elegido que rompe el límite espiritual. Siente la verdad. La noche en que despertaste, fue la noche en que el sistema que te sostenía comenzó a descubrir su fragilidad. Las piezas que antes parecían sólidas se agrietaron ante tu sola presencia. Y esa grieta no vino de tu violencia ni de tu exhibición. Vino porque llevas dentro una frecuencia que no admite impostura. Cuando tu alma comienza a vibrar en la verdad de Dios, lo falso no puede sostenerse ante ella. Y eso duele a los que tienen algo que perder. Recuerda una escena. Estás en una reunión familiar, en un lugar de trabajo, o frente a una pantalla donde la conversación circula con la comodidad de lo conocido. Dices una palabra sencilla, una verdad que te salió del pecho, oponiéndote a la narrativa que siempre gobernó. De inmediato, miradas se entrecruzan, alguien altera el tono, un silencio pesado cae como una tapa. Eso no es casualidad, es el espejo que quema. Tu presencia refleja la verdad, y ese reflejo quema porque revela máscaras. Espejo que quema. No es una metáfora blanda, es la experiencia real de provocar en otros una respuesta que viene del miedo, de la vergüenza o del apego a la mentira. Cuando te miran y sienten que ya no pueden sostener su historia, su reacción va desde el rechazo sutil hasta la ofensiva abierta. Te llamarán difícil, radical, desconectado. Algunos te evitarán, otros te invadirán con consejos para silenciar esa voz interna. Pero escucha, esa reacción no define tu error, define la crisis del otro. No retrocedas porque mirarte a ti mismo con honestidad ha encendido algo que ellos no están dispuestos a enfrentar. ¿Y por qué ocurre así? Porque detrás de las reacciones humanas hay una guerra más profunda, una guerra que no siempre se ve, pero se siente. No hablo de teorías o conspiraciones que intentan explicar cada desacuerdo social. Hablo de la dimensión espiritual que interactúa con lo humano. Vigilancia, manipulación, pruebas formativas. Muchas de tus mayores heridas no fueron castigos divinos, sino procesos quirúrgicos del alma. Fueron forjas en las que se endureció tu fe y se limpió tu visión. Cada traición tenía una doble función: herir y enseñar, debilitar para revelar lo que en verdad resistía. Cuando hablamos de guerra espiritual, necesitamos precisión. No todo desajuste es una emboscada demoníaca. No toda persona que te lastima es un enemigo espiritual. Pero hay patrones. La repetición sistemática de mentiras, la sensación de estar observado, la manipulación emocional que busca contenerte. Te enseñaron a temer a la exposición. Te enseñaron a permanecer en la caja. Tú, elegido, aprendiste a saltar de esa caja, y eso desencadenó la maquinaria de defensa de lo establecido. Reconócelo con calma. Fue preparación, no abandono. Ahora, entiende otra expresión que empezará a resonar: tu frecuencia. No es un concepto esotérico vacío, es la manera de decir que tu vida comenzó a vibrar con una coherencia que afecta lo visible. La frecuencia que llevas, esa mezcla de integridad, dolor sanado, llamado, altera sistemas falsos. La tecnología falla alrededor de ti porque la sincronización energética no está alineada con pantallas que reproducen mentiras. Las relaciones se tensan porque tu campo emocional ya no responde a juegos manipulativos. La memoria colectiva se incomoda ante testimonios que desmienten su narrativa. Déjame ser claro, no siempre verás estas fallas como señales místicas. A veces eran incidentes triviales, una app que se cierra, un archivo que desaparece, un acuerdo que se deshace en el último minuto. Otras veces serán más humanos, alguien que se aleja sin explicaciones, un antiguo aliado que te acusa de cambios que no le benefician.
No conviertas cada tropiezo en un argumento espiritual, pero sí aprende a leer patrones. Si la misma tensión aparece en distintos escenarios, hay una correlación entre tu movimiento hacia la verdad y la resistencia del entorno. Eso es lo que algunos llaman frecuencia disruptiva, una presencia cuya coherencia interna desbarata la mentira externa. Imagina un equipo afinado de músicos entrando en una sala llena de ruido. La armonía expone el desorden. Tú no vas con un propósito de destrucción, vas con un mandato de autenticidad. La consecuencia colateral es que los mecanismos que sostienen lo falso se desestabilizan. Y cuando eso ocurre, sentirás dos cosas a la vez: gozo profundo por la liberación incipiente y temor por la reacción que provoca tu luz. No te sorprendas por la ambivalencia. Es legítimo sentir alegría y pena, valentía y confusión. La profundidad del llamado exige madurez emocional. Por eso, uno de los instrumentos que debes afinar es el silencio estratégico. Sí, el silencio no es ausencia de acción, es táctica. Cuando rompes el límite espiritual, tu palabra se vuelve arma y bálsamo. Hablar en el momento equivocado puede ser proveer fuego al fuego. Guardar la palabra en el momento correcto es acumular evidencia espiritual y fuerza. No confundas silencio con cobardía. Es paciencia alojada en poder. La paciencia, en este contexto, no es resignación, es inteligencia espiritual. Es observar cómo los actores que te rodean muestran su verdadera cara con el tiempo. Es esperar a que la mentira se agote por sí misma, mientras documentas con integridad lo que ocurre en tu entorno. Conserva fechas, patrones, testimonios, no para vengarte, sino para que la verdad tenga testigos y para que tu comunidad pueda discernir. La recopilación de evidencia espiritual es un acto de sabiduría. Es construir la historia legítima de tu proceso, de modo que cuando llegue la restitución no sea una exaltación emocional, sino una restauración con fundamentos. Y mientras haces esto, algo más comienza a suceder: el rompetiempo. No lo pienses como ciencia ficción, piénsalo como la reescritura de cómo te relacionas con tu pasado y tu futuro. Cuando el alma se reencuentra con su identidad original, la memoria celular se reactiva. Esa memoria que no es solo recuerdo psicológico, sino una resonancia espiritual de lo que fuiste creado para ser. La memoria celular comienza a sanar imágenes que se habían congelado, comienza a solventar cuentos heredados que ya no te pertenecen. Así, pequeñas escenas del pasado vuelven, no para atormentarte, sino para ser reinterpretadas bajo la luz de tu llamado. Aquí conviene matizar. No afirmo que cada golpe del pasado fuese plan divino en el sentido de determinismo teológico. No conviertas toda adversidad en un decreto sin matices. Pero sí declara que Dios utiliza lo roto para abrir puertas, que en el crisol de la experiencia florece una identidad que no hubiera emergido sin romperse primero. Esa es la lógica del rompetiempo. El presente reconfigura el pasado al ser sanado y, por tanto, modifica posibles futuros. No es manipulación mágica, es sanidad en proceso, que altera tu trayectoria. Comenzarás a recuperar memorias que te habían sido hurtadas o distorsionadas. Conversaciones que tu corazón recuerda con precisión ahora aparecen con claridad, no para revolverte en culpa, sino para darte contexto. Verás patrones familiares repetidos en generaciones que puedes ahora nombrar y por primera vez frenar. La memoria divina te da la capacidad de enmarcar lo vivido dentro de una narrativa que dignifica y restaura. La sangre de tu historia no se usa para victimizarte, se utiliza para legar madurez. En ese proceso descubrirás otra función de tu presencia. Te conviertes en juicio viviente y filtro, no en el sentido de condena arrogante, sino en el sentido de que tu integridad hace que se separen los que están con intención de construir y los que solo buscan beneficiarse. Cuando elevas el precio del acceso a tu alma, no con orgullo, sino con límites sabios, la zona de tránsito entre falsas amistades y aliados genuinos se clarifica. Aprenderás a decir: no todo es explicación. Algunas cosas son límites necesarios. Proteger tu tiempo, tu atención y tu corazón es un acto de santidad práctica. Elevar el precio del acceso no es elitismo espiritual, es responsabilidad. Si permites entrada sin filtro a tu interior, arriesgas la dilución de tu propósito. Si mantienes límites, proteges la claridad de tu propósito. Eso no implica cerrar la puerta al proceso de restauración de otros,
Implica discernir intención, capacidad de reciprocidad y disposición a soportar tu intensidad. Tu vida no puede ser el espacio de terapia indefinida de quienes no reconocen su propio llamado. La separación sana no es abandono, es avance. Y esa separación provoca reacciones. Algunos dirán que te volviste duro, otros que te elevaste por encima. De nuevo, no interpretes esas palabras como veredictos definitivos. Ellas solo ilustran la incomodidad de lo antiguo ante lo nuevo. Tu tarea es sostener una autoridad con amor. Autoridad que no humilla, que no humedece el alma del otro, sino que recuerda que la responsabilidad de cada quien es sujetar su propio crecimiento. En la práctica, eso significa conversaciones francas cuando son necesarias, puertas cerradas cuando son prudentes, y gracia ofrecida, pero no a costa de tu estabilidad. Hasta aquí, muchas piezas habrán ocurrido. Rupturas, claros, silencios estratégicos y un aumento en la frecuencia personal que desestabiliza lo que te rodea. Ahora, imagina que detrás de todo esto hay una observación constante y tierna. Dios, que mira. No digo esto para justificar nada, lo digo para que no te sientas solo. ¿Alguna vez te preguntaste si había un registro divino que tomara nota de tus humillaciones, de tus lágrimas, de tus momentos en los que fuiste silenciado? Sí, existe una memoria divina, y esa memoria no olvida. La idea de vindicación en la Escritura no es sed de revancha, es la promesa de que la verdad será restituida. Es la certeza de que la historia verdadera puede salir a la luz y ser reconocida. Quiero que por un momento contemples esto sin convertirlo en espectáculo de espectáculo. La vindicación no siempre llega rimbombante. Muchas veces es silenciosa, operada con sabiduría y paciencia. Es Dios reponiendo lo que fue arrebatado y honrando lo que estuvo oculto. Cuando hablo de vindicación divina, lo hago desde la experiencia de quienes han visto piezas recomponerse. Relaciones reparadas bajo términos saludables, oportunidades que antes fueron negadas que regresan con nuevas condiciones. La reputación reconstruida no como trofeo, sino como plataforma para servir con mayor claridad. Pero antes de que llegues a cualquier restitución, hay una etapa que debes transitar con cuidado: la recopilación estratégica. No te lances a exponer sin fundamento. No conviertas cada herida en un espectáculo público. Documenta. Mantén registros. Habla con testigos que respeten tu proceso. El silencio aquí funciona como un reservorio de fuerza. Permite que el tiempo haga su trabajo y que la verdad se presente sin distorsiones. La trampa que las redes y la prisa tienden es obligarte a demostrar ahora, cuando la gran demostración ocurre más adelante y con mayor autoridad. Si estás pensando en confrontar de inmediato, detente un segundo. Pregúntate, ¿mi reacción busca vindicación o justicia? ¿Estoy maduro para enfrentar? ¿He preparado a mi comunidad para sostener la verdad? La prudencia no es traición al llamado, es fidelidad al proceso. Muchas veces, la reacción prematura convierte la historia en una batalla por orgullo. La paciencia prepara el terreno para la restauración que realmente sana. Tal vez, en este punto, te preguntas, ¿cómo puedo saber que lo que estoy viviendo es realmente parte de mi activación y no producto de mi imaginación? ¿Qué señales concretas debo buscar? Aquí es donde la práctica espiritual y la atención se convierten en herramientas de discernimiento. Señales externas, relaciones que se tensan siempre que afirmas la verdad, tecnología que se interpone en momentos críticos y una sensación persistente de vigilancia. Señales internas, claridad repentina sobre tu llamado, recuerdos que regresan con luz nueva y una serenidad que crece incluso en medio de la prueba. Ninguna señal por sí sola garantiza interpretación perfecta, pero juntas conforman un mapa. Y ahora escucha esto con atención. No estás llamado a ser un faro solitario. El diseño es comunitario. Tu activación tiene que ver con levantar una red que pueda sostener la verdadera historia cuando llegue el momento de mostrarla. Por eso es imprescindible aprender a discernir quién acompaña desde humildad y quién desde interés. Los verdaderos aliados no te piden que te conviertas en otra persona. Te ayudan a encarnar la mejor versión de lo que ya eres. Ellos no celebran tu herida como identidad, la enfrentan contigo para que no te convierta en tu prisión. Si resuena contigo y quieres herramientas prácticas para navegar estos meses de prueba y silencio estratégico, revisa el comentario fijado. Encontrarás una guía con principios para documentar procesos, establecer límites sanos y fomentar comunidad de apoyo. No es un atajo mágico, es un mapa para andar con integridad. Revisa el comentario fijado. Sigue conmigo.
Lo que sigue no será cómodo, pero sí necesario. Entramos ahora en una zona donde la sanidad que comienza a operar es tanto interior como memorial. La memoria celular, esa vieja voz en el cuerpo, despierta en fases. Primero vienen imágenes, luego sensaciones, y después una disposición a exigir verdad. No te asustes si experimentas somatizaciones, dolores que resurgen, sueños vívidos, nostalgia que te golpea como un faro anunciando puerto. Todo eso es parte del proceso de reescritura. Tu cuerpo, tu alma y tu historia empiezan a reconciliarse. En medio de esto, la gente a tu alrededor se revela. Algunos se apartan, no necesariamente por maldad, sino porque no soportan la demanda que tu honestidad impone. Otros, en cambio, comienzan a alinearse, atraídos no por tu carisma, sino por la fidelidad con la que sostienes la verdad. Este contraste te servirá como filtro. Observa quién viene a pedir permiso para entrar y quién se presenta dispuesto a dar. Los primeros buscan beneficiarse. Los segundos buscan ser parte de una construcción más grande. A medida que avanzas, tu vida empezará a funcionar como una especie de calibrador espiritual en tu entorno. Donde antes había ingenuidad, ahora habrá exigencia. Donde antes hubo tolerancia a la mentira, ahora habrá intolerancia a la manipulación. No te enajenes por ello. Entiende que este cambio también te expondrá a ataques encubiertos. Por eso el silencio estratégico que ya hemos mencionado debe ir acompañado de preparación práctica. Fortificar límites, clarificar expectativas y entrenar a tu comunidad para sostener conversaciones duras sin convertirlas en campos de batalla. Ahora, respira y escucha. Tu vocación no es solo sobrevivir a la revelación, es reconstruir. La medida de tu éxito no será cuántos de los tuyos te aplauden, sino cuántos crecen contigo en madurez. Por eso es vital separar relaciones funcionales de relaciones fundacionales. Lo funcional sirve para un tiempo. Lo fundacional permanece. Tu trabajo ahora consiste en identificar equipos, compañeros de viaje y personas que entiendan que la restauración es larga, que la justicia es paciente y que la transformación exige disciplina. No puedo prometerte ni un final rimbombante ni una gloria instantánea. No vendría de ninguna manera. Lo que te ofrezco es una ruta de coherencia. Entender que rompiste el límite espiritual porque estaba siendo formado para una responsabilidad mayor. Esa ruptura trae dolor y desgarro, sí, pero también claridad y restitución en su tiempo. Mantén la mirada en el propósito más que en la reacción. Sostén el silencio cuando sea prudente. Habla con fuerza cuando sea necesario. Protege tu alma con límites y reúnete con los que realmente te acompañen. Al final de este tramo que acabamos de recorrer, hay dos fuerzas moviéndose, una que intenta mantenerlo establecido y otra que quiere ver tu llamado manifestarse públicamente. No son fuerzas abstractas, están hechas de decisiones humanas. La decisión de no mirar, la decisión de atacar, la decisión de apoyar. Tu papel no es manipular el resultado, es presentarte íntegro y permitir que la verdad haga su trabajo. Estás en un umbral. Ya rompiste el límite espiritual una vez. Ahora debes aprender a caminar en ese nuevo espacio sin volver a las viejas cajas. A medida que avanza la historia, verás cómo lo que fue privado se vuelve público y cómo la restauración se manifiesta no por venganza, sino por justicia divina. Pero antes de que eso ocurra, queda por afinar una cosa esencial, la autoridad con humildad. No confundas reconocimiento con permiso para inflarte. Camina alto, sí, pero con manos que sanan y palabras que reconstruyen. Permanece atento a las próximas señales, reconfiguraciones que no pedirán tu permiso, oportunidades que aparecerán cuando estés listo para recibirlas, y sobre todo, la manifestación de una comunidad que te sostenga en verdad. Sigue afinando tu frecuencia, deja que la memoria celular termine su trabajo, y no te dejes apresurar por aquellos que solo ven la magnificencia, sin entender el precio que exigió llegar hasta ahí. La transición que se aproxima no será una escena única y espectacular, será un movimiento cuidadoso, casi imperceptible al principio, que al final transformará la trama entera. Y mientras te preparas para ese momento, recuerda esto: no pediste permiso para existir, naciste elegido. Tu propósito divino no te reclama arrogancia, sino fidelidad.
Mantén la calma, afina tus límites y continúa recogiendo la evidencia con prudencia. La historia más grande no es la de los que te golpearon, es la de lo que Dios hará con lo que Él mismo formó en ti. A partir de ahora, lo que sigue requerirá que tomes decisiones deliberadas. No actúes por impulso. Observa quién ofrece ayuda desinteresada y quién solo busca un atajo. Prepara tu corazón para confrontaciones que serán necesarias y para reconciliaciones que sanarán más que antiguas quejas. Aprende a describir lo que te ha sucedido sin convertirlo en arma ni en martirio. Habla la verdad con la calma de quien ha visto la mano de Dios en la forja. En los días venideros, habrá momentos en que te sentirás más solo que nunca, y otros en que te sentirás inesperadamente acompañado. Ambos son parte del proceso. No permitas que la soledad te empuje a decisiones precipitadas. Tampoco permitas que la compañía rápida te haga renunciar a la sobriedad del discernimiento. Mantente firme en la verdad que ahora vive en ti, y deja que el tiempo confirme lo que tu alma ya sabe. Así llegamos a un punto de inflexión. Has visto cómo tu presencia expone máscaras. Has empezado a reconocer la guerra espiritual, que no justifica ni simplifica. Has discernido la frecuencia que altera sistemas, y experimentado fragmentos del rompetiempo que reescribe memorias. Más adelante te mostraré cómo todo esto converge en una tanda de pruebas finales, y en la forma exacta en que la vindicación se presenta, no como espectáculo, sino como restitución paciente e irreversible. Por ahora, mantén tus manos abiertas, tus límites firmes, y tu silencio estratégico intacto. La siguiente etapa exigirá que camines con autoridad que sana, y con una paciencia que arma. La siguiente etapa exigirá que camines con autoridad que sana, y con una paciencia que arma. Ahora la historia no se trata ya de entender qué te pasó. Se trata de desplegar lo que aprendiste, sin caer en lo que te lastimó. Es momento de enfrentar las pruebas finales, que terminan de separar tu llamado de las sombras que lo han intentado contener. Primero, las pruebas finales llegarán como refinamiento y como verificación. No serán retoques cosméticos. Serán situaciones que ponen en evidencia si tus límites son reales, si tu silencio estratégico fue sabio, y si la comunidad que levantaste puede sostener la verdad con integridad. Vendrán personas que parecen arrepentidas, pero vienen sin pruebas. Vendrán oportunidades que son brillantes en la superficie, pero pobres en ética. Vendrán rumores que buscan medir tu reacción. Observa, la prueba no es la presencia de presión, sino qué haces con ella. Te medirán por tu reacción, no por la presión misma. Segundo, mantén la regla que hemos repetido. Documenta. No vulgarestes tu proceso públicamente antes de tener los cimientos. No lo conviertas en un reality de heridas. Lleva un registro claro y sobrio. Fechas, hechos, testimonios de confianza, correspondencia que muestre patrones. Esto no es legalismo, es responsabilidad. Cuando la historia se despliegue, la claridad será tu defensa, y la restauración será más precisa. Guarda el registro con humildad, no como un arma, sino como testimonio de un proceso que no puede ser refutado por chismes. Tercero, afina tu red. La comunidad que te sostiene no es multitud, es círculo. No busques aplausos, busca testigos, personas que han caminado contigo, que han visto el proceso y no se conmueven por la narrativa fácil, mentores que no adulan, amigos que no se benefician, y los líderes que entienden que la restauración sana requiere límites. Si aún no has formado ese círculo, es hora de invertir en ello. Busca a quienes combinan discernimiento con ternura, madurez con disponibilidad, fe con integridad práctica. Cuarto, practica la transparencia selectiva. Hay verdad que libera y verdad que lastima cuando se dice a quienes no están preparados. La transparencia no es exhibición. Haz un inventario de lo que debes decir, a quién y con qué propósito. Pregúntate, ¿esto edifica? ¿Esto protege? ¿Esto honra el proceso? Si la respuesta es no, reserva tus palabras hasta que el tiempo y la evidencia respalden tu testimonio. Quinto, afianza tu ritmo espiritual práctico. No hablamos de rituales vacíos, sino de disciplinas que protegen la claridad interior. Silencio intencional, tiempos de lectura y meditación que no son evasión sino afinación. Práctica comunitaria de rendición honesta. El silencio estratégico no es aislamiento, es refinamiento. Haz del silencio un laboratorio donde pruebas tus reacciones, anotas tus impulsos y te preguntas si lo que sientes nace de la herida o del llamado. En el silencio te familiarizas con la voz que ha estado pidiendo integridad. Sexto, aprende a separar la justicia de la venganza. La vindicación que esperas no necesita de manipulaciones humanas para darse. Se presenta cuando la verdad encuentra su lugar.
No te conviertas en juez de nadie. Ser juicio viviente no te autoriza a destruir, te autoriza a discernir y a proteger. Cuando alguien ha sido parte de tu proceso de daño, procura que la restitución tenga términos que permitan restauración sincera y responsabilidad real. Si alguien no cumple con los términos que permiten sanidad, eso es parte del filtro, no de tu castigo. Séptimo, prepara tu economía de atención. La moneda espiritual que tememos gastar no es poder, es atención, tiempo y afecto. Decide en qué invertirás esos recursos. Si cada conversación con cierta persona te roba claridad, pon un precio, límites que cuidan tu identidad. Señala con ternura lo que estás dispuesto a sostener y lo que no. Elevar el precio del acceso a tu alma no te hará inaccesible a toda la humanidad, te hará exigente con los que comparten tu carga. El precio no busca elitismo, busca protección y responsabilidad. Octavo, espera lo inesperado, pero no confundas sorpresa con desorientación. Las señales externas, fallos tecnológicos, tensiones repentinas, recordatorios del pasado, seguirán, pero su función cambia. Ya no son exclusivamente prueba, son indicadores de que el sistema alrededor de ti se reajusta. Aprende a leer esas señales sin teatralizar. A veces lo que parece escándalo es simplemente la caída de una fachada y la formación de una nueva estructura. Mantén la calma, deja que las piezas caigan donde deben. Noveno, refuerza tu testimonio con hechos. La integridad se demuestra con consistencia. Si durante años viviste escondiendo tus convicciones, ahora tu coherencia será la evidencia. Tus acciones, no solo tus palabras, serán el sello que confirme que no actuaste por venganza, sino por un mandato de fidelidad. Respeta tu palabra y exige que otros la respeten. No cambies de principios por comodidad. Deja que la consistencia hable cuando la narrativa ataque. Décimo, cuida tu humanidad. Aún siendo elegido, no eres una entidad inmutable. Existe el desgaste emocional. Habrá noches de duda y mañanas de cansancio. Tómate espacio para sanar, sin convertir el descanso en huida. Busca acompañamiento profesional si lo necesitas. La madurez espiritual implica usar herramientas humanas válidas para la recuperación emocional y cognitiva. Un líder que ignora su salud se convierte en agente de daño, no en restaurador. Cuando llegues al momento en que la restauración se hace pública, notarás 3 patrones. Primero, la restitución vendrá en piezas, no todo volverá de golpe. A veces una relación se reconstruye con condiciones distintas. A veces una oportunidad llega con una nueva forma. Otras veces la gente que antes te señaló regresa con humildad. Todo esto forma parte de la narrativa de devolución. Pero recuerda, no todo retorno es prueba de reparación. Discierne. Segundo patrón. La exposición de estructuras falsas será orgánica. No necesita señalar. Muchos se vuelven sus propios acusadores por falta de consistencia. La vida del elegido no debe dedicarse a señalar fallas ajenas. Deja que la verdad actúe. Cuando la falsedad no se sostiene frente a la coherencia pública de tu vida, se derrumba por su propio peso. Esto protege tu alma de convertirte en tribunal ambulante. Tercer patrón. La plataforma que recibes no es para presumir, es para servir. La restauración te coloca de nuevo en un espacio de responsabilidad mayor. Lo que viene debe ser usado para fortalecer a otros, para levantar comunidad y para educar en límites saludables. Si lo que regresa es solo renombre sin raíz, no aceptes. Busca lo que te permita servir con generosidad y con términos justos. En este punto, es posible que te preguntes, ¿cómo reconocer el movimiento divino sin caer en la teatralidad? Aquí te doy señales prácticas y espirituales, que juntos configuran un cuadro confiable. La llegada de personas que ofrecen ayuda sostenida y no soluciones rápidas. Oportunidades que exigen compromiso y ofrecen condiciones equitativas. Testimonios que se alinean con lo que tú y tu círculo registraron. Paz interior que no se desvanece frente a la prueba. Y la corroboración de líderes maduros que no apagan tus dudas con adulación, sino que las enfrentan con sabiduría. Estas señales, reunidas, te ayudan a calibrar si se trata de una temporada de restitución o de una simple reedición de viejas dinámicas. Permíteme insistir en algo esencial. Recibir restauración no te exime de dar restitución cuando corresponde. Si en tu proceso hubo acciones precipitadas que lastimaron, la restauración madura incluye la capacidad de pedir perdón y ofrecer reparaciones donde sea necesario. La dignidad del elegido no está en evitar error alguno, sino en responder con humildad cuando el error ocurre. No confundas firmeza con infalibilidad. También notarás que, a medida que avanzas, la memoria celular se integra con la memoria comunitaria.
Los recuerdos que emergen no quedan como peso, se convierten en herramientas pedagógicas. Cuando los compartes con prudencia, ayudan a otros a evitar trampas similares. Esto no significa exhibir heridas para consumo, significa convertir dolor en enseñanza. Tus cicatrices, tratadas con sabiduría, son mapas que guían. Llega ahora el momento de la aclaración sobre el rompetiempo. Ya hablamos de cómo la sanidad reconfigura tu pasado y tu futuro. En términos prácticos, lo que verás es una reescritura de patrones. Decisiones heredadas que antes se repetían sin conciencia, ahora son interrumpidas. Comportamientos que parecían inevitables ya no se activan. Relaciones que siempre terminaron en abuso, empezarán a mostrar límites distintos. Esta reescritura no es magia ni manipulación, es sanidad aplicada. Y cuando la sanidad opera en varias generaciones, lo que experimento como rompetiempo es la acumulación de libertad que rompe las líneas de repetición. En este proceso, la oración y la contemplación ocupan un lugar, pero no como fórmula mágica. Son espacios de afinación, de ajuste moral y de consuelo. Cuando te sientes en comunidad a orar, no busques confirmación emocional, busca claridad para actuar con justicia. La fe aquí opera con la responsabilidad de la verdad. Si decides practicar rituales de devoción, hazlo con humildad y sin esperar señales extravagantes. Suele ser en la quietud donde la dirección se confirma y la paciencia se fortalece. Habrá un momento en que tendrás que comunicar públicamente lo que ha ocurrido. Si llegas a ese punto, hazlo con juicio. Prepara tu declaración con tu círculo de confianza. Comparte lo necesario para restituir, no para herir. Acompaña tus palabras con evidencia que no necesite teatralidad. Permanece siempre consciente de que la narrativa que ofrezcas debe procurar restauración y no alimentar rencores. La reparación pública debe ser una puerta a la sanidad colectiva, no un espectáculo de ajuste de cuentas. En la reconfiguración social que sigue a tu ruptura del límite espiritual, un fenómeno curioso ocurrirá. Algunos que te atacaron por miedo, ahora buscarán conectar por interés. Otros que te evitaron por incomodidad, regresarán con preguntas. No hagas de tu mesa un comedor para oportunistas. Agradece la claridad que la crisis te dio. La gente que queda junto a ti después de todo esto es la que realmente merece una parte de tu vida. A los demás, mantén puertas corteses pero cerradas. La gracia no implica ausencia de discernimiento. Durante la fase de restitución, aprende a administrar recursos, tiempo, energía, influencia. Muchos quieren entrar a una historia de reconstrucción porque la ven como acceso. No todo acceso es sano. Opera con contratos claros, expectativas mutuamente acordadas y límites que protejan el proceso. Esto aplica para relaciones personales, laborales y ministeriales. Establecer condiciones no es frialdad, es responsabilidad con la verdad que ahora te acompaña. Un aspecto delicado es la relación con la familia de origen y los patrones generacionales. Cuando las líneas de tiempo empiezan a sanarse, la familia puede experimentar confusión, temor o rechazo. Ten compasión, pero no te conviertas en rehén de la culpa. Puedes ofrecer caminos de sanidad para quienes estén dispuestos, y al mismo tiempo proteger a aquellos que no desean cambiar. Es legítimo amar sin permitir que la toxicidad gobierne tu vida. Ahora, acerca de la vindicación divina, repito la advertencia pastoral. Evita convertir la promesa en una expectativa espectacular. La vindicación que sientes venir puede llegar en pequeñas confirmaciones. Una oportunidad que repara una puerta cerrada. Una palabra pública que reconoce tu integridad. Una reconciliación que tiene límites sanos. Otras veces será silenciosa. La reputación que se limpia por la consistencia de tu vida, y no por una voz que aplaude. Mantén el corazón humilde. No celebres por pobres dianas. Cuando la restauración aparece, te encontrarás con una responsabilidad nueva, la de enseñar lo aprendido. No se trata de erigirte en maestro de todos, sino de ser testigo práctico. Comparte las claves que te ayudaron. Cómo documentaste, cómo formaste tu círculo, cómo administraste tu silencio, cómo elevaste el precio del acceso. Cuando enseñes, balancealo con historias de falla y corrección. La honestidad genera credibilidad. En la práctica ministerial o comunitaria, ajusta estructuras. Si antes permitiste entrada indiscriminada, ahora crea procesos. Entrevistas previas para quienes desean apoyo, acuerdos de convivencia para grupos, sistemas de rendición de cuentas. Protege a los vulnerables y evita convertir tu espacio en una arena donde manipulación y búsqueda de beneficios se disfrazan de necesidad. La institución debe servir a la sanidad, no convertirse en su contrario.
Igual de importante es la economía de la visión. No gastes tu llamado en pelear todas las batallas. Aprende a discernir qué conflictos requieren tu presencia y cuáles son distracciones que buscan robarte la paz. Tu propósito no es pelear cada injusticia mediática, es construir donde fuiste llamado. Algunas luchas son de larga duración y requieren equipo, otras son distractores. Prioriza con sabiduría. Llegando al momento culminante, la revelación pública que muchos esperan no será un acto de humillación sobre nadie, será el reconocimiento de la coherencia de tu vida. Cuando eso ocurra, observa cómo cambia el ambiente. Las alianzas que rechazaban tu voz ahora deben explicar su ausencia. Las oportunidades que antes estaban cerradas se presentan, pero con condiciones nuevas, y los que te miraron con desdén, ahora se les ofrece el mismo estándar de integridad que a todos. Recibe todo esto con gratitud y con la sobriedad que caracteriza al que fue probado. Antes de cerrar este camino, dejo unas advertencias prácticas. No permitas que el éxito temprano te haga bajar la guardia. La fama puede ser otra caja. No uses la restauración para inflarte, ni para maquillar heridas sin sanar. La posición sin humildad convierte la libertad en trampa. Y no olvides que la misión persiste. Tu propósito divino excede cualquier reparación personal. La llamada que te despertó sigue vigente, y ahora tienes más recursos para responderla con sabiduría. Siente esto con claridad. Fuiste preparado, no abandonado. Las pruebas no fueron castigo mecánico, fueron formaciones. El límite que rompiste te colocó en un lugar de responsabilidad. No retrocedas hacia la versión más pequeña de ti mismo por miedo o por necesidad de pertenencia. Camina en la identidad que ahora asumes, con ternura hacia otros que pueden no estar listos para ver lo que tú ya viste. En estos últimos pasos te pido que afiances 3 prácticas: discernimiento, comunidad y testimonio responsable. Discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. Comunidad para sostenerte y crecer. Testimonio responsable para que tu historia sirva y no esclavice. La combinación de estas 3 cosas será el ancla que te mantendrá firme cuando la restauración sea visible y cuando la oposición vuelva a intentar su vieja estrategia. Mi palabra profética, con humildad, es esta. Siento en el espíritu que muchos de ustedes están entrando en una temporada en la que la verdad será evidente y la restitución llegará con condiciones que respetan la justicia. No será una avalancha de espectáculos, será un proceso competente y silencioso que restituye lo que fue robado y coloca a cada uno en su lugar de servicio. Declaro, no como decreto universal, sino como impulso del momento. Hay una primavera de reconocimiento viniendo para quienes eligieron la integridad y administraron su silencio con sabiduría. Recíbelo con gratitud y con la disposición de seguir sirviendo. Y ahora, una palabra práctica final. Prepara un plan de restitución personal. Define 3 objetivos concretos que representan la restauración para ti: relacional, vocacional y ministerial o de servicio. Y escribe pasos comprobables para alcanzarlos. No dejes que los deseos sean solo emoción, conviértelos en estrategia. Pide testigos que te acompañen en la ejecución y que puedan dar fe del proceso cuando la historia sea pública. Todo lo que hemos recorrido converge en una decisión diaria. No vuelvas a permitir que la emoción gobierne tus actos. Pase lo que pase afuera, mantén la interioridad afinada. Camina alto, sí, pero con manos que sostienen y no aplastan. Guarda el silencio cuando sea prudente. Habla cuando la verdad necesite salir sin herir. Protege tu alma con límites y protege a otros con la humildad de quien sabe que la restauración no es mérito personal, sino fruto de fidelidad. En pocas palabras, elegiste romper el límite espiritual. Ahora aprende a vivir en la libertad que eso trae. Hazlo con paciencia estratégica, con comunidades que sostengan, con registros que avalen y con límites que protejan. Permite que la memoria celular se integre con la memoria comunitaria. Deja que la vindicación sea la obra de la justicia, no de la venganza. Y usa la plataforma que venga para edificar y no para exhibir. Si esta palabra resonó contigo y quieres sostener este camino con otros que caminan lo mismo, únete a la comunidad. Comparte tu testimonio y accede a la guía completa en el comentario fijado. No estás llamado a caminar solo. Que tu vida sea testimonio de una verdad que no se abrevia en la prisa, sino que se asienta en la paciencia, la integridad y la compasión. Recuerda siempre, naciste elegido, por eso rompiste el límite espiritual. Ahora vive ese llamado con fidelidad, hasta que lo que fue privado se vuelva público, y lo que fue herido se convierta en herramienta de gracia para muchos.